Este debate es un clásico en la historia de debates urbanos. Sabéis que cada año electoral apostamos porque los diferentes candidatos que optan a la candidatura del Ayuntamiento de Madrid vengan, nos cuenten, también nos oigan, podamos hacer efectivamente un diálogo y que sea una oportunidad también de encuentro. Agradecer en primer lugar a los asistentes que estén aquí esta tarde acompañándonos. Desde el Club de Debates Urbanos se mandó la invitación formalmente a todos los partidos con representación política. El Partido Popular contestó, Ciudadanos parece que tuvo interés en algún momento, finalmente no dio respuesta, pero tenemos con nosotros hoy a los partidos del ámbito de la izquierda. Por parte del Partido Socialista tenemos a Antonio Giraldo, que se preocupó con esa figura publicada. Una vez que estamos haciendo una discriminación de aquella manera. Por Unidas Podemos tenemos a Carolina Alonso y por Más Madrid a Serrano. El formato que haremos este debate consta de 3 preguntas, como habéis podido ver en la invitación. Tendrán cada uno de ellos 10 minutos para el primer punto, 5 para los siguientes, y cuando hayan terminado su posición, pues pasa a ser la sala la que hace las preguntas y la que interactúa con los intervinientes. Dicho lo cual, pues vamos a empezar. Y la primera pregunta que hemos formulado por miembros de la Junta Directiva del Club de Debates Urbanos sería dirigida al PSOE en este orden de su intervención. Primero hablar del Partido Socialista, después Unidas Podemos, después Más Madrid. En la primera pregunta, que es ¿cuáles son, a su criterio, los 5 problemas fundamentales a los que se enfrenta la ciudad en la próxima legislatura? Así que, Antonio, cuando quieras, pues empezar. Se me escucha, perfecto. Oye, pues, bueno, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con vosotras en la mesa, con todos los que están aquí en la sala. Y bueno, pues procedo a dar una respuesta, pero antes me gustaría dar un pequeño marco introductorio antes de abordar estas 5 cuestiones. Y es que en Madrid tenemos un problema que yo siempre, el Partido Socialista, denomina un problema de falta de modelo, ¿no? de ciudad, ¿no? Que lleva décadas. La ciudad creciendo de una forma quizás muy volcada hacia los intereses del mercado particulares, sin una hoja de ruta de crecimiento claro que repercuta siempre en beneficio de lo común, ¿no? Es decir, tenemos un planeamiento urbanístico anticuado desde el año 97, el plan general. Tenemos ausencia prácticamente de una planificación real metropolitana, ¿no? Tenemos una integración correcta con el resto de los municipios que conforman la corona metropolitana. Y esto ha ocasionado que en las décadas pasadas se haya venido organizando una operación expansionista de la ciudad muy descolgada unas zonas de otras, ¿no? De una manera muy segregativa, no solamente físicamente, sino económicamente y social. Esto ha ocasionado que ya así de por sí el mundo en general neoliberal ocasiona una serie de desigualdades. La política y la no política de esta falta de modelo que repercuta en reequilibrar esto ha ahondado más en esta desigualdad profunda que sufre Madrid. Entonces, yo partiría de esa base, ¿no? Que esta ciudad que tenemos desigual, sin una hoja de ruta clara en todos los niveles. Yo por eso ahí ahora paso a decir, quizás a consecuencia de todo esto y a otros muchos elementos más, pero principalmente a esta serie de políticas, y lo que son probablemente los 5 problemas a los que tiene que abordar Madrid en la siguiente legislatura y en las siguientes posteriores, porque también quiero apuntar este punto de realismo también en las políticas, es que no se puede cambiar todo radicalmente en 4 años, sino que lo que hay que hacer es iniciar un camino diferente que cristalice probablemente en una ciudad distinta, en un horizonte algo más lejano. Entonces, aquí se trata de ir haciendo una serie de cambios que repercutan en esta reversión del modelo de la ciudad. Entonces, en los 5 puntos fundamentales que
los voy a decir de una forma, pero no necesariamente tienen que ser por importancia. Personalmente los datos, creo que los 5 son igual de importantes. En primer lugar, una adaptación real a la crisis climática. Estamos en emergencia climática declarada por el Gobierno de España, también por la Comunidad de Madrid en el año 2018, aunque no haya hecho nada al respecto. Y el Ayuntamiento, desde luego, tampoco parece que sea esta una de las prioridades, ¿no? Lo vemos constantemente en cualquier tipo de reforma, obra o incluso políticas en tema de servicios, repercusión de externalidades. Realmente no hay una perspectiva que ahonde en que cada vez tenemos veranos más cálidos, inviernos no más duros, pero sí con episodios extremos cada vez más frecuentes. Y lo hemos visto recientemente en una legislatura que ha pasado prácticamente de todo y lo hemos comprobado cómo la ciudad se cae cuando algo se sale un poco de la norma. Y parece ser que los siguientes años empezarán a salir algunos picos más de esta norma que teníamos muy establecida y no lo está tanto. Entonces, yo diría que la perspectiva climática en absolutamente todas las políticas que debe abordar el Ayuntamiento a la siguiente legislatura tiene que estar como una de las primeras prioridades, ¿no? Y abarca absolutamente todo. Un segundo punto que enlaza muy bien con este primero y también con el tema del modelo de ciudad es precisamente el modelo de movilidad de la ciudad de Madrid y de su entorno metropolitano, en el sentido de que esta ciudad que ha venido construyéndose sin modelo, sin modelo realmente a los intereses del mercado, que han sido siempre los del automóvil, en los que se ha construido prácticamente todo en torno a esta prioridad, que es la movilidad del vehículo en automóvil. Eso hay que revertirlo. Tenemos que apostar siempre, sin privar directamente al automóvil, porque no se trata tampoco de prohibirlo, sino de garantizar que la administración pública sea capaz de dar un transporte público que sea siempre la opción más rápida, la más cómoda y la más barata, sobre todo. Si esto se da, deberá haber un traspaso natural a esta movilidad no carbonizada. Este es el modelo de movilidad al que tiene que ir y es a lo que tiene que ir también la ciudad de la siguiente legislatura, de la mano de la comunidad autónoma también, que tiene aquí parte en lo que decir. Y además incluso añade, probablemente hay que repensar nuevos modelos de gobernanza en los que la ciudad tenga mayor participación según qué decisiones, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre el metro, ¿no? Bueno, en este aspecto, desde luego que el cambio necesario es importante, en temas menores, en intermodalidad, la red de autobuses bastante antigua, bueno. Un tercer punto que podríamos situar es un poco un cambio en el concepto de un crecimiento sin límites, ¿no? No estamos hablando en ningún caso de crecimiento porque eso no deberá darse nunca, pero sí un crecimiento revertido hacia el interior de la ciudad. Tenemos que hablar aquí en adelante de ciudades volcadas hacia su interior, es decir, hacia las políticas de regeneración, rehabilitación urbana, todo lo que tenga que ver con toda la ciudad construida o consolidada. Por supuesto, deberá seguir expandiéndose y construyéndose nueva ciudad, pero no deberá ser este un instrumento meramente al servicio de la especulación y de la financiación autonómica, la financiación municipal, que realmente es un poco el modelo que se ha seguido en las últimas décadas. Por lo tanto, un cambio de modelo, ¿no? Tenemos que ver más hacia lo que tenemos, cómo recuperamos espacios, y aquí entran muy bien políticas como las que hemos hablado mucho tiempo, ¿no? Pues, zonas degradadas que hay que rehabilitar, incluso suelos que todavía no se han puesto en servicio, y también habrá que ver de qué forma se hace esto, ¿no? Es decir, oye, aquí habrá que dar un peso también a la vivienda, protección, alquiler, etc., ¿no? Todo por ahí. Un cuarto punto diría que sería abordar sin duda el problema de la cohesión social, que yo creo que es quizás de los problemas, como lo he comentado al principio, de los problemas más graves que tiene Madrid. Fácilmente un madrileño que viva en Aravaca jamás vaya a pisar el barrio de Villaverde o viceversa, o a lo mejor sí, pero para trabajar, ¿no? Esta situación de varios Madrid conviviendo en una sola ciudad en las que van de espaldas completamente no puede ser, que hay cambios socioeconómicos brutales, incluso a un lado o a otro de una autovía, ¿no? Este es uno de los temas que tendrán que tener también todas las políticas, ¿no? Cómo todo lo que se hace repercute en el beneficio de un reequilibrio, enriqueciendo en este tejido social, ¿no? Pues podemos hablar también de cómo vamos a afrontar, cómo todas las reformas que son necesarias van a repercutir en esto que llamamos certificación, ¿no? O sea, también son temas que tenemos que tener en cuenta. Yo creo que el Ayuntamiento de los próximos 4 años, pues hombre, debe tener como prioridad siempre, especialmente aquellas zonas que tradicionalmente
han estado en una posición más desfavorecida, que coincide especialmente con el sur de la ciudad. Y como un último punto, yo pondría el bienestar de los ciudadanos entre los puntos que incluyo servicios, ¿no? Cómo vamos a gestionar. Bueno, el agua en Madrid no se gestiona mal, pero tendremos que hablar de problemas de gestión del agua en el futuro, de escenarios de mayor escasez, cómo se gestionan los servicios como las basuras, cómo se gestionan servicios de todo tipo, ¿no? Reparto, etc. Y también un problema fundamental, que también es algo que nos da competencia, es el tema de la vivienda, ¿no? ¿Qué va a hacer el ayuntamiento para solventar el principal problema que llega sobre todo de los jóvenes y de personas más vulnerables, que es el acceso a la vivienda? Entonces yo creo que con esos matices, no sé si voy en tiempo, a lo mejor paso un poco. No más perfecto. Un ejercicio de eso. Venga, va. Gracias. Con esos 5 problemas, yo creo que es un buen punto de inflexión para que de aquí en un horizonte, para el año 2030, 40, 50, Madrid consiga parecerse más a lo que esperamos de una capital europea, que ahora mismo va en un sentido diferente, cuando no contrario a lo que debería. Entonces yo, por mí, dejaría ese resumen de 5 puntos. Muchas gracias, Antonio, por tu brevedad. Y a continuación damos la palabra, como hemos establecido, a Carolina Alonso, que viene a partir ahora de la representante del Ministerio. Pues muchísimas gracias por invitarme, por estar aquí. Muchas gracias, la verdad que encantada. Y bueno, pues voy a exponeros un poco cómo vemos desde Unidas Podemos lo que es la ciudad de Madrid. Y es que es una ciudad gobernada durante décadas, excepto una pequeña isla de 4 años, pues durante muchísimos años por el Partido Popular, y cuyo modelo, desde luego, es la especulación, y han pensado Madrid como un espacio para hacer negocio, y donde los ciudadanos, las ciudadanas, los vecinos, las vecinas prácticamente no contamos y no tenemos espacio. Es una ciudad muy desigual, vivimos en la región más desigual de Europa y en la ciudad más desigual, podríamos decir, de las más desiguales de Europa. Nosotras siempre hablamos del Madrid de las 2 y de las 3 velocidades, y por eso necesitamos un plan para 10 años. La situación en la que está Madrid no se podría arreglar en una sola legislatura, pero hay que ir dibujando un horizonte para poder afrontar los problemas que tiene esta ciudad y los problemas que vendrán, porque también vendrán problemas y están a las puertas. Por eso, dentro de los 5 ejes o 5 problemas más graves que tiene Madrid, tenemos el problema de la vivienda, que yo dividiría en 3 subtemas, como es el acceso a la vivienda. Tenemos unos precios que están por las nubes e impiden a una mayoría social poder acceder de manera normal a una vivienda que debe ser un derecho, y de hecho está así reconocido en la Constitución española y por la Carta de las Naciones Unidas, un derecho que es básico para las personas y que en la ciudad de Madrid se ha convertido en un artículo de lujo y un objeto de especulación. Hablábamos de la gente joven, que la gente joven en esta ciudad se emancipa a partir de los 30 años, algo que es ilógico y que rompe vidas, pero realmente ya este problema está afectando a mucha más gente, no solamente a la gente joven, a muchas más familias que ven cómo vivimos en la ciudad más cara o de las más caras de España en cuanto a precios de alquiler y en cuanto a precios de compra. Por eso es fundamental la ley de vivienda que hemos impulsado desde el Gobierno de España y muy especialmente desde Podemos, desde Unidas Podemos. Va a ser fundamental para esta ciudad y para esta región. De hecho, vamos a apoyarnos en ella porque lo que vamos a hacer es precisamente intervenir ese mercado del alquiler. Pero bueno, eso lo hablaremos en el segundo punto, que es la parte de propuestas. Seguiré dibujando esta situación de lo que es el urbanismo al servicio de la especulación. Tenemos nuevos
barrios y se han ido construyendo nuevos barrios, los famosos ensanches, que han sido construidos y pensados solamente en esa especulación sin pensar en los vecinos. Tenemos el ensanche de Vallecas o Monte Carmelo, que son nuevos barrios viejos que llevan 20 años construidos y a los que no han llegado todavía las dotaciones. Esto no puede ser. No puede ser que se venda pisos. Podríamos decir que se estafa a la gente, porque creo que a esos vecinos se les ha estafado en su día vendiéndoles un piso, una vivienda que iba a tener de todo, que iba a tener una escuela infantil cerca, que iba a tener pues, un centro de salud, que iba a tener un colegio, y 20 años después nada de eso, o prácticamente nada de eso, ha llegado. Y estamos hablando de muchos barrios. Y parece que el modelo del Partido Popular sigue siendo el mismo. Y estamos viendo esos nuevos desarrollos del sureste que pretenden abrir. Tenemos las nuevas operaciones urbanísticas, Aijones y Valdecarros, que son un auténtico bluff especulativo, que juegan con los mercados a futuro, no sabemos siquiera si se van a hacer, pero ya están especulando con nuestros suelos. Con esto hay evidentemente que terminar. Y luego estaría la parte de la vivienda turística y la vivienda vacía. No puede ser que en la ciudad de Madrid tengamos 15.000 viviendas turísticas y solamente 250 sean legales. Es evidente que hay una permisividad, por no decir una connivencia por parte del Ayuntamiento de Madrid con este tipo de prácticas que lo único que hacen es expulsar a los vecinos. Antes eran los vecinos del centro de Madrid, ahora son los vecinos prácticamente de cualquier barrio de Madrid, ya van ampliando su lugar de acción, están expulsando a los vecinos para especular y además de manera ilegal. Y esto está siendo permitido por el gobierno de Martínez Almeida, sino promocionado, ¿no? Es evidente que hay que acabar con eso. Y luego estaría la vivienda vacía, que está en manos de grandes tenedores. No puede ser que en un sitio donde los alquileres están por las nubes, donde hay un problema real de acceso a la vivienda, tengamos el volumen de viviendas vacías que tenemos, que además en su mayoría pertenecen a grandes tenedores, a bancos, a fondos buitre y a la Sareb. También hablaremos de eso en el segundo bloque, cuáles son nuestras propuestas para paliar esta situación. Otro de los grandes problemas de esta ciudad, que además genera desigualdad dentro de los propios barrios, pero de unos barrios con respecto a otros, es la falta de conectividad. Hay una muy mala conectividad porque además está diseñada de una manera radial, lo cual hace que sea prácticamente imposible en algunos distritos conectarte con tu propio distrito, con el barrio de al lado, pero sin embargo sea mucho más fácil ir al centro o que te obliguen a pasar por el centro para ir al barrio de al lado. Una persona que vive en Moratalaz puede tardar 1 hora en llegar a Marqués de Vadillo, por ejemplo. Hay que diseñar, desde luego, la conectividad de otra manera. Desde luego faltan frecuencias de autobuses, algunas de ellas están siempre sobrecargadas y no puede ser que ni siquiera garanticemos un acceso. En la mayoría en muchos de los barrios de Madrid no hay un acceso directo al hospital de referencia. Todos sabemos que sobre todo las personas mayores van a estos hospitales en autobús. Pues ¿cómo puede ser que no haya una línea directa desde mi barrio a mi hospital de referencia? También, a la hora de hablar de conectividad y de desequilibrio territorial, tenemos que hablar de Bicimat. Está siendo un auténtico caos y si queremos precisamente fomentar la conectividad, desde luego debemos fomentar Bicimat. Otro de los grandes problemas de esta ciudad es la contaminación. Vivimos en la región de Europa donde más muertes se producen por culpa de la contaminación. Y para ello tenemos que ser muy claros. No vale con estos índices que nos ha dado el señor Almeida tramposos, que se ha beneficiado de que hemos tenido el mes de diciembre más lluvioso de la historia. Está claro que los índices de contaminación son inasumibles y para eso hay que quitar coches y tubos de escape de dentro
También tenemos otro problema, y es la incineradora de Valdemingo, que es una incineradora que está afectando de manera directa a los vecinos de Vicálvaro y de Mesense de Vallecas, pero en realidad está afectando a toda la ciudad de Madrid de manera silenciosa. Es incompatible que esa incineradora siga ahí. Y luego la existencia de cantones de residuos y de limpieza que están en mitad o al lado de viviendas, ¿no? Y en mitad de los barrios. Por otro lado, también hay que poner encima de la mesa la situación de los cuidados en esta ciudad. Vivimos en una ciudad, como decía, que está a espaldas de la gente y que lo último que piensa es en los vecinos, y menos aún en los cuidados. El servicio de atención a domicilio que está siendo desempeñado por empresas piratas, la mayoría relacionadas con Florentino Pérez, que tienen explotadas a las trabajadoras que desempeñan el servicio y que además están dando un servicio de baja calidad. Residencias de mayores que faltan en los distritos, residencias de cercanía. La gente mayor no quiere vivir en una residencia y quiere estar todo el tiempo posible en su casa, pero cuando ese momento llega, por supuesto quiere hacerlo en una residencia que esté cerca de su domicilio para no perder el contacto con el barrio. También hace falta pensar en los cuidados y en los cuidados compartidos, y si estamos de acuerdo que tiene que haber una conciliación, desde luego también tenemos que estar de acuerdo que esa parte de los cuidados los tiene que asumir las instituciones, en este caso también el ayuntamiento. En ese sentido, nosotras tenemos una serie de propuestas para acometer la parte de los cuidados. Me quedo aquí porque seguro que me he quedado ya sin. Muchas gracias. A continuación, le toca intervenir a la representante de Madrid, Sara Ladera. Muchas gracias, Concha. Muchas gracias a todas y todos por invitarnos a Más Madrid, por darnos este espacio para debatir, para plantearos también nuestras propuestas desde Más Madrid de cara a las elecciones del próximo mes de mayo. Desde Más Madrid, permitidme hacer un marco antes, llevamos 4 años de este mandato trabajando en un gran proyecto de ciudad. Un gran proyecto de ciudad, un modelo de ciudad que bebe del trabajo que hicimos los 4 años anteriores con Marta Carmena, de alcaldesa de la ciudad, dedicada a ser portavoz de su gobierno. Un proyecto que además hemos discutido con expertos y expertas de urbanismo, de arquitectas, sociólogos, que nos han trasladado todo su conocimiento y que nos han permitido idear, diseñar este modelo de ciudad que, como habéis oído, lo estamos enmarcando en el modelo de ciudad de Madrid de los 15 minutos, ¿no? Un modelo de ciudad que busca que la ciudad de Madrid sea más próxima, sea más cercana, que tenga equipamientos cerca, a una distancia razonable, de 15 minutos a pie o en bici, equipamientos, servicios públicos, que sean barrios conectados entre sí. Pero el Madrid de los 15 minutos es mucho más que eso. También es una herramienta, es un modelo de ciudad que nos permite distribuir las oportunidades por toda la ciudad, nos permite trabajar en un mayor equilibrio y en una mayor igualdad de oportunidades por toda la ciudad. Y esto me va a permitir y va a ser ese conductor como solución y como nuestra propuesta para resolver los retos que preguntaba Concha, que identificamos en la ciudad de Madrid. Uno de los primeros retos es la desigualdad. Madrid se ha convertido en una ciudad cada vez más desigual y, como decía antes, nosotros creemos que el modelo de ciudad de los 15 minutos nos permite abordar esta igualdad distribuyendo oportunidades como puede ser la educación, la vivienda, que me referiré más adelante, entre todos los barrios de Madrid. No solamente hablar de la proximidad o de la cercanía, sino también de que todos los barrios, independientemente de dónde estén situados, estén fuera o dentro de la M30, estén en cualquier código postal de la ciudad de Madrid, tengan el mismo acceso a oportunidades. Por lo tanto, el primer reto sería abordar esta desigualdad. En el marco de esta desigualdad, otro de los retos que provocan, ¿no?, que generan esta desigualdad en la ciudad de Madrid, que creemos que este modelo de ciudad, este proyecto de ciudad nos puede ayudar a resolver, es el tema de la vivienda, que ya he comentado a mis compañeros en la mesa, ¿no? La vivienda creemos que ha sido un gran fracaso del gobierno de Martínez Almeida. Estamos en una crisis brutal de vivienda.
solamente el 15%, hay una tasa del 15% de emancipación de menores de 30 años, hemos perdido la pirámide poblacional, ha perdido 85.000 jóvenes y es imposible, muy difícil acceder a un alquiler o a una entrada para un piso en la ciudad de Madrid. Almeida prometió 15.000 viviendas, a las cuales ha construido menos del 10%, que estamos en el máximo de 20.000 viviendas de uso turístico ilegales en la ciudad de Madrid. Ha desmantelado completamente el servicio de inspección y esto nos ha llevado a una situación insostenible. Además, ha evitado, junto con Ayuso, cualquier tipo de regulación en el sector de la vivienda. Ya alardeó de lo que iba a hacer a través de un tweet cuando le preguntamos por lo que iba a hacer en materia de vivienda, que dijo nada, y es efectivamente lo que ha hecho en estos 4 años de mandato. Es verdad que la vivienda no tiene una solución milagrosa, pero sí tiene muchas soluciones parciales que juntas pueden tener un impacto significativo en la ciudad, desde regular los precios del alquiler. Madrid debe ser considerada zona tensionada, desde construir vivienda pública, comprar vivienda, el derecho de retracto es fundamental para comprar vivienda y comprar edificios enteros, fomentar un nuevo tipo de cooperativismo. Nosotros apostamos por crear una gestora pública de cooperativas y también, como he dicho antes, acabar con las viviendas turísticas ilegales. Mañana también presentamos otros modelos de vivienda, junto con Lorena Carrera presentamos una apuesta por los cohousing, por otra vivienda para personas mayores, que son otras formas de tenencia que pueden ser interesantes abordar también, ¿no? Otro problema en la ciudad de Madrid y que se marca esta desigualdad de oportunidades en la ciudad es la educación, ¿no? No es lo mismo la educación en el interior y el exterior de la Lete, en determinados barrios del sur y este de la ciudad de Madrid. Para nosotros, y es una de las propuestas que tenemos con más cariño dentro del programa de Más Madrid, es hacer de la escuela el corazón del barrio, ¿no? Que el colegio sea un punto irradiador de propuestas para claro, ¿no? De ahí que propongamos como elementos igualadores y palancas igualadores de oportunidades, que los comedores escolares sean gratuitos, que las extraescolares sean gratuitas y universales, y que además haya una escuela infantil en cada barrio. Desde el mandato pasado de Lola Carmena construimos 15 nuevas escuelas infantiles y ahora nos ponemos el reto de construir 20 escuelas infantiles cada año de mandato. Esta propuesta lo que hace es, por una parte, incrementar los ingresos de las familias, ¿no? Las extraescolares suelen ser 90 euros al mes, el comedor 100 euros al mes, con lo cual calculamos que alrededor de 2.000 euros al mes en el año volvería a los bolsillos de las familias madrileñas. Creemos que es una vía importante para fomentar la conciliación, sobre todo para las mujeres, y además consideramos que es una vía para garantizar también la calidad de la educación en la ciudad de Madrid. Otro de los retos, ¿no?, que creemos que podemos hacer frente con este modelo de ciudades que se empuja es el tema del transporte, que ya lo han comentado también mis compañeros. Es un transporte público eficiente, rápido, barato y sostenible, ¿no? Un transporte público que permita conectar los barrios de la ciudad, un transporte que no sea radial, sino que sea en malla, que no te tardes una hora en ir de Vallecas a Villaverde, un transporte que se ha quedado fuera del desarrollo que ha sufrido el resto de la ciudad, ¿no? La ciudad ha evolucionado y el transporte no lo ha hecho a la misma velocidad. Además que ver la red de metro, ¿no?, que se ha quedado anclada en el año 2008 desde la crisis financiera. Con lo cual ahí planteamos desde Más Madrid dos medidas en materia de transporte público. La primera sería crear una red de bus rápido, ¿no?, 207 kilómetros en 11 líneas en plataforma segregada con prioridad semafórica y además que vayan a una velocidad similar a la del metro. Y por otra parte, por fin poner en marcha una red de carriles bici segregados, seguros, con 50 kilómetros de carriles bici que puedan estar listos de manera rápida en el primer año de mandato. Y el quinto y último, más, es la falta de oportunidades económicas o la mala distribución y el desequilibrio de las oportunidades económicas en la actividad económica en la ciudad de Madrid. Está ahora mismo toda la actividad económica se concentra en el norte de la ciudad, lo que implica muchas cosas en materia de desigualdad, pero sobre todo también una movilidad, ¿no?, desde el sur al norte por las mañanas y
Uno de ellos sería el polígono de Nato, en Villaverde, que Santiago conoce bien, que es llevar ahí, intentar implantar en ese polígono que está prácticamente una parte de él abandonado, ¿no? Y está tremendo con el resto del distrito, implantar ahí que las empresas de la industria de la transición ecológica, de la economía circular, se implanten ahí a través de incentivos, concesión de parcelas y demás para que generen ese tipo de actividad. Y además queremos implantar ahí también una agencia de desarrollo local y un instituto de formación profesional, de manera que esté alineada toda la parte formativa con la parte empresarial en esta industria del futuro. Por otra parte, queremos también implantar un polígono de industria cultural y creativa en Carabanchel, en el polígono ISO de Carabanchel, que ya es muy activo, que hay un sistema cultural muy activo y queremos fomentarlo también protegiendo los usos industriales de ese distrito. Y por otra parte, también un polo industrial de materia de transformación tecnológica en el entorno de la Ría Vertical, donde además impulsaremos una de las grandes operaciones urbanísticas de las próximas décadas en Madrid, una intervención que implicará el desmontaje del Sky Street de Vallecas, el desmantelamiento de la depuradora de la China y creará un eje en esa brecha urbana, ¿no?, en torno al río, incluyendo barrios como San Fermino, entre ellas. Otra forma de crear empleo, de crear actividad económica en todos los barrios de la ciudad de Madrid, no solamente dentro de la M30, es a través del pequeño comercio. Nosotros presentábamos una agencia que queremos que compre los más de 10.000 locales vacíos que hay en la ciudad de Madrid, que compre los locales, que los rehabilite, que los reforme, que los ponga a disposición del pequeño comercio, de manera que dinamicemos los ejes comerciales. Con lo cual, simplemente resumo, un modelo de ciudad de los 15 minutos que, además de proximidad, conlleve un reequilibrio de la ciudad, que promueva la igualdad de oportunidades en materia de educación, en materia de vivienda, en materia económica y en materia de transporte y movilidad. Pues muchas gracias, también entonces nos da tiempo. La verdad es que estos candidatos da gusto, intentan los parámetros, son muy perdidos, eso se agradece, luego hablamos todo, pero en principio ese esfuerzo de síntesis, que sabemos que no es fácil, lo agradecemos. Entramos en el segundo bloque, que ya es más ligero, por lo menos tiene menos comunicación. Sería qué recursos específicos, personales, económicos y de gestión se piensan aplicar a la solución de dichos problemas o desafíos. Y empezaría en representación de Podemos también. Pues muchas gracias. Yo estoy aquí estructurado primero presentar lo que eran los problemas y ahora pues cuáles serán nuestras propuestas o soluciones, ¿no? Entonces, bueno, siguiendo el esquema anterior, en materia de vivienda, debemos de plantear un modelo de vivienda o un modelo de ciudad para 10 años, ¿no?, como ya he comentado. Desde luego, hace falta otro modelo de ciudad muy diferente y nosotras aprovecharíamos, queremos apoyarnos en la Ley de Vivienda Estatal recientemente impulsada para poder llevar a cabo todo esto. ¿Por qué? Porque esta Ley de Vivienda dará un marco normativo que se podrá utilizar desde las comunidades autónomas y desde los ayuntamientos. Recordad que la región de Madrid no tiene una ley de vivienda y debería aprobarse una, ¿no? Es verdad que tenemos a una presidenta y a un alcalde que no quieren saber absolutamente nada de la regulación ni de los alquileres ni del mercado de la vivienda. ¿Por qué? Porque ellos prefieren que lo regule los grandes tenedores, los portales inmobiliarios, porque no es verdad que no haya una intervención. El mercado de la vivienda en Madrid, digo mercado porque no debería ser un mercado, pero realmente hoy por hoy lo es, está totalmente intervenido por los portales inmobiliarios, por los grandes tenedores, desgraciadamente. Nosotros lo que haríamos sería legislar para la gente, ¿no? Y en ese sentido nos aprovecharíamos de ese marco normativo para poder, por ejemplo, gravar el IBI a las viviendas vacías, sobre todo de grandes tenedores, que hay miles en la ciudad de Madrid. Aumentaríamos en 10.000 el parque de vivienda pública. ¿Cómo lo haríamos? No hace falta construir 10.000 viviendas públicas ahora mismo. Sí
existen ya promociones propias, sí, pero también existen las viviendas de la Sareb, que las hay dentro de la ciudad de Madrid, y ya que se van a movilizar, pues aprovechémosla y utilicémosla e incorporémosla al parque de vivienda pública de Madrid, convenios con los grandes tenedores, compra a particulares, y utilizaríamos el derecho de tanteio y retracto que tan buenos resultados están dando, por ejemplo, en Valencia, ¿no? Y con eso podríamos tener un parque de vivienda pública decente sin necesidad de seguir agrediendo el suelo de nuestra ciudad. Utilizaríamos también la operación campamento, de tal forma que el 80% de ese sueldo pudiese ser para vivienda pública. La regulación de los precios del alquiler, que es algo que es absolutamente emergente, o sea, es ya una emergencia en la ciudad de Madrid. ¿Por qué? Porque es que tenemos ya los alquileres más altos de toda España. Habría que declarar zonas tensionadas, que ya sería prácticamente toda la ciudad de Madrid, por lo menos dentro de la M30, y habría que hablar de frenar las subidas, y en algunos sitios habría que incluso bajar los precios actuales del alquiler. También habría que proteger a los inquilinos con los nuevos los gastos de la inmobiliaria, tendrían que correr a cargo de quien pone en alquiler el piso y decide utilizar ese servicio, y no del inquilino, y prohibir los nuevos gastos. También para la vivienda turística y vacía hay que aumentar la plantilla de inspectores y declarar las zonas tensionadas. Para los nuevos barrios, una ley de barrios que prohíba básicamente nuevos desarrollos hasta que no se garantice que los barrios ya existentes tienen todas las dotaciones, y utilizar el suelo que ya existe, la llamada ciudad interior, para construcción de nuevas promociones. Con la conectividad, remodelar las líneas de la MT, hacer una red mallada que permita la conectividad de los barrios, utilizando microbuses y facilitando la intermodalidad. Tenemos que llegar a todos los lugares. Antes de que llegue el bus rápido, debe de llegar el bus a todos los barrios y estar conectados todos los barrios de la ciudad. Bicimar, pues a arreglar el desaguisado en el que nos ha metido el señor Almeida. Con respecto a la contaminación, hay que quitar coches en la ciudad, ampliar lo que sería el Madrid central dentro de toda la M30 y hacer zonas peatonales en todos los centros de los distritos, es decir, potenciar los centros de los distritos y la vida dentro de los barrios y de los propios distritos. Recuperar el espacio público para la ciudadanía y quitar los cantones de limpieza al lado de las casas y cerrar Valdemín Gómez, recuperando el plan que ya había firmado entre la FRAM y el anterior gobierno. Con respecto a los servicios sociales, nosotras creemos, lo que decíamos antes, remunicipalizar los servicios sociales, el servicio de atención domiciliaria, municipalizarlo utilizando una empresa pública de los cuidados, y además introducir ahí lo que serían los cuidados más allá de lo que son personas dependientes. En cada distrito tiene que haber un centro de cuidados donde poder llevar a tus hijos para poder hacer actividades, no solamente pues, las típicas actividades, sino poder tener un lugar donde poder dejar a tus hijos durante un tiempo, donde estén con profesionales para poder, por ejemplo, ir a una cita médica o para ir a una entrevista de trabajo, etc. Esa iniciativa ya existe, ya la estamos aplicando en el gobierno de Getafe y la queremos aplicar también en la ciudad de Madrid. En cada distrito tiene que haber un centro para que esos cuidados y esos servicios sociales estén cerca, como decía también, de cara a las personas mayores, intentar que puedan estar en su casa todo el tiempo posible. Para eso hay que reforzar los servicios de cuidados. Y además que puedan ser acumulables, es decir, que si tú solicitas un servicio de atención domiciliaria, puedes solicitar otros servicios complementarios
casa el mayor tiempo posible y no tener que ir a una residencia. En el momento que tengas que ir a una residencia, poder tenerla en tu barrio, una residencia pequeña, de proximidad y gestionada de manera pública. En muchos municipios existen residencias municipales y nosotros también creemos en ese sistema, y por lo que veo se me ha terminado el tiempo. Vale, pues muchas gracias, y a continuación tiene la palabra Marisa. Gracias, Concha. Yo aquí lo planteaba como que, a través de recursos, cómo resolver estos retos, ¿no? ¿Qué herramientas, qué recursos utilizar, tanto presupuestales, proporcionales y demás? Yo creo que cómo hacerlo pasa primero por la voluntad política para hacerlo, para nosotros el modelo que he presentado antes es el centro de nuestro programa y es el centro de nuestro plan de gobierno para los próximos 4 años. Pasa también por tener las herramientas administrativas y de gestión necesarias. Nosotros aquí planteamos recuperar o reforzar todo lo iniciado en el mandato pasado con Manuela Carmena en materia de descentralización, ¿no? Y consideramos que es uno de los retos que quizá tenía que haber mencionado en la pregunta anterior, uno de los retos a los que se enfrenta la ciudad de Madrid, ¿no? Esa hipercentralización de todas las competencias por parte del ayuntamiento, ¿no? La sensación de abandono que hay en determinados barrios de la ciudad es clara muestra de ello, en materia de limpieza, en materia de zonas verdes, incluso en materia de seguridad. Hay una hipercentralización que no ha permitido resolver, ¿no? Lo que hemos visto con los hiperbloques, hemos visto en materia de limpieza, cuando ha habido acumulación de basuras en muchos de los barrios de la ciudad, ¿no? Es necesario, por tanto, devolver las competencias en vías públicas, en limpieza, en zonas verdes, a las juntas municipales del distrito. El otro día, hace un par de días, presentábamos un plan de limpieza y hablábamos precisamente de esto, ¿no? De impulsar un ser limpio, un servicio que permita transformar lo que ahora mismo es un servicio de 400 inspectores del Ayuntamiento descentralizado, el Ayuntamiento de Madrid, en equipos de 20 personas por distrito que permitan inspeccionar de manera mucho más próxima tanto los contratos de limpieza como el cumplimiento de las ordenanzas, ¿no? Son contratos muy grandes que han sido difícilmente gestionados por parte del Ayuntamiento. Otra de las herramientas para dar solución y poner en marcha esta modernidad y dar solución a los retos que hablábamos en el primer punto es el presupuesto, ¿no? El Ayuntamiento de Madrid tiene una capacidad financiera suficiente. Lleva 4 años disfrutando de un privilegio increíble, ¿no? Que es que nosotros dejamos un superávit de 1.000 millones en el Ayuntamiento, que además reducimos la deuda a la mitad, que además ha tenido una lluvia de fondos europeos, que además ha tenido que hacer frente a las reglas fiscales y además ha tenido las mayores transferencias del Estado de los últimos años, ¿no? Con lo cual ha tenido toda la capacidad financiera posible y, sin embargo, yo por lo menos no he visto ninguna transformación en esta ciudad de Madrid que haya mejorado, bueno, ninguna transformación y ninguna que hubiera mejorado la vida de los madrileños y los madrileños, ¿no? En cuanto al presupuesto, nosotros hemos calculado que está el modelo de ciudades que plan Madrid 15 minutos se contendría o llevaría un presupuesto de 5.500 millones en 2 mandatos. Somos también realistas en haber gobernado porque ya hace, ¿no? ser más realista en las proyecciones, y sabemos que hay medidas que se pueden impulsar dentro de este modelo de ciudad más a corto plazo, pero hay otras que necesariamente serán impulsadas a medio y largo plazo, ¿no? Por otra parte, Madrid también ha dejado de recaudar 700 millones, por lo cual eso es una pérdida de ingresos que se podría haber utilizado para la transformación de la ciudad. Otra de las herramientas y otra que habría que utilizar para poner en marcha este modelo de ciudad y la respuesta a estos retos es la colaboración entre administraciones. Nosotros echamos en falta, y en Madrid es especialmente sangrante, en materia de movilidad, en materia de vivienda, en materia educativa, esa colaboración entre el gobierno municipal, el gobierno regional y el gobierno estatal. Tener esa mirada, ¿no? Global, que movilidad, por ejemplo, en un área metropolitana que puedas incidir en todos los tipos de movilidad sería fundamental. El último punto es participación ciudadana, pero como es el siguiente Muchas gracias. Y a continuación tomar la palabra en la educación. Bueno,
maneras de abordar la solución a estos problemas que hemos estado comentando en la primera pregunta. Entraría en un primer lugar a decir que nos hace falta, primero, un marco en el que movernos. Y con esto quiero decir, de mayor escala a menor escala. Por supuesto que nos hace primero falta encajar Madrid en el lugar en el que está, que es en la Comunidad de Madrid, en un área muy conurbada, muy amplia, mucho más allá que nuestro propio municipio, que tiene a lo mejor en torno a 25 municipios que forman todo este área dinamismo de Madrid. Para empezar, necesitamos un instrumento legal y presupuestado que dé forma a todo esto y que coordine de manera efectiva todas las políticas que municipios necesariamente de diferentes colores hemos tenido que aplicar. Y sobre todo para abordar el problema de la eficiencia en el gasto de los recursos. En esta descoordinación se pierde muchísimo dinero anualmente en Madrid y se dejan de hacer un montón de actuaciones o se hacen de una forma descompensada o descoordinada. Sobre todo cuando planteamos actuaciones en un municipio que necesariamente implican también al otro sin haber siquiera planteado qué problemas puede tener, ¿no? Esto para empezar como marco amplio. Después, trabajando en nuestro nivel municipal, todo lo que tenemos que hacer para cambiar nuestra ciudad de Madrid también tiene que estar encajada en una visión amplia, una visión de modelo de ciudad, ¿no? Nosotros, por ejemplo, el Partido Socialista hemos propuesto un gran plan estratégico que hemos llamado Madrid Próximo, en el que damos ese paraguas a todas y absolutamente todas las políticas que queremos aplicar para conducirlas hacia un mismo lugar, y es un lugar en el que todo cristalice, por ejemplo, en un futuro nuevo plan general de ordenación urbana para Madrid, que consolide este nuevo modelo que este plan estratégico va a introducir. Digamos que esta es la amplia visión de todas las piezas del puzzle, que además coincidimos en muchísimas de ellas, tenemos que meter en Madrid. Madrid cambiará cuando vayamos cambiando todo lo necesario que todavía de cosas que quedan pendientes y de cosas que tenemos que abordar en el futuro. También tenemos que olvidar que otros problemas vendrán en legislaturas venideras a los que tendremos que dar solución de una forma rápida y eficaz y sobre todo anticipándonos, que es algo que no sucede muy bien actualmente en Madrid. Más allá, como bien comentaban también, el tema de la descentralización, para llegar al nivel al que tiene que llegar la política municipal, hace falta seguir dotando y dar más peso y relevancia, por ejemplo, a las juntas municipales del distrito, que son las administraciones más cercanas al ciudadano y donde se tienen que dirimir las cuestiones más locales de todas. Pero esto, de hacerlo, debe ser de una manera vinculante y eficaz a la competencia del ayuntamiento. Es decir, actualmente muchas de las cuestiones que se dirimen son o bien obviadas, cuando no contradichas por el propio ayuntamiento. Esto es muy importante para dotar esta estructura y que todo funcione correctamente. Por supuesto, presupuesto esencial. Aquí no perdamos nunca el horizonte de que hace falta un presupuesto, hace falta ejecutarlo, y con esto quiero decir, y sin ánimo de entrar en ninguna polémica, pero tener un superávit, y sobre todo un superávit amplio, no es una buena noticia para el ayuntamiento. Quiero decir, si hay un superávit muy grande, es que es un presupuesto que se ha dejado de ejecutar, y esto no puede darse. Tiene que haber un presupuesto equilibrado. Tampoco la situación contraria, ojo, un presupuesto con déficit cuando no se ha hecho nada es también una situación espantosa. Por lo tanto, hace falta un presupuesto equilibrado y que sea capaz de ejecutarse en tiempos y en plazo. Podemos dar varios plazos y según qué actuaciones, pues será en una legislatura, en dos, pero con este horizonte planteado en este plan estratégico que comentaba al principio. Eso es esencial también. Por supuesto, y como bien han comentado aquí las compañeras, la transposición de leyes estatales a nivel autonómico es completamente esencial, en tanto en cuanto vienen regulando aspectos que son ya muy vitales, como la ley de vivienda o leyes como el cambio climático o biodiversidad, leyes que el gobierno de España ya ha impulsado y que deben transponerse en nivel autonómico y diría que incluso llevarse más allá, ¿por qué no? Porque no se llaman más ambiciosos en muchas de ellas. Y con esto el tema, pues vamos a entrar a valorar, y aquí creo que podemos incluso discrepar en qué es lo correcto para cómo debe abordarse temas pues, como la solución de la vivienda, la gestión del suelo, etc. Pero bueno, creo que esto va más allá de la respuesta en esta pregunta, que luego, bueno, si queréis comentar en alguna pregunta de debate. Y por supuesto, los planes de barrios, reequilibrio territorial, reparto del espacio público, ya terminé nada más. Y temas pendientes como son el turismo y más puntos de gestión. Y por cierto, ya para este último minuto, ya termino diciendo que, claro, una parte de la pregunta era abordar esto económicamente, también personalmente
yo siempre me gusta comentar que el Ayuntamiento de Madrid tiene también un montón de personal, es una empresa contratadora muy grande en la ciudad de Madrid y mucho de este personal está infrautilizado, no quiere trabajar y no se le deja correctamente. Tenemos que ser capaces de organizar esta estructura, macroestructura que es el Ayuntamiento de Madrid para hacer una gestión mucho más eficaz. Y por supuesto, tampoco descartar incluso una cierta colaboración público-privada, ojo, no de la forma en la que está ahora planteada, que hay oficinas que te tramitan licencias donde cobran, otras que no. Esto no puede ser, tiene que redundar siempre en beneficio del ciudadano. Y bueno, me voy a quedar aquí porque si no, lo dejamos y no luego para algunas preguntas. Muchas gracias y ahora vamos a entrar ya en el último bloque que nos queda y a partir de ahí se hará la primera palabra. El tercer bloque sería, siendo la participación ciudadana una parte fundamental de la gobernanza urbana, qué medios y procedimientos se van a poner en marcha para posibilitar la ciudadanía a influir decisivamente en las políticas urbanas. ¿Qué procesos se van a implementar para lograr el resultado de las políticas aplicadas? Tiene la palabra, en primer lugar, Sara Humana. Gracias, Rosa. Bueno, una manera de garantizar la participación de las vecinas y de los vecinos es, aún un poco en uno de los puntos que he citado antes, que las juntas municipales de distritos se conviertan en verdaderos ayuntamientos de barrio, ¿no? No puede ser que el órgano que es más cercano a la ciudadanía no tenga ni competencias, ni presupuesto, ni personal, ¿no? Para poder abordar los problemas más cotidianos de sus vecinas y sus vecinos, ¿no? La ciudad de Madrid está dividida en 21 distritos, pero hay distritos como puede ser Fontarrada, como puede ser Latina, Carabanchel, Monte de Vallecas, que podrían figurar entre las 20 ciudades más pobladas de España. Sin embargo, las juntas municipales de distritos, que serían los ayuntamientos, están completamente infradotadas del tipo de recursos y de competencias. Nos planteamos que las juntas municipales puedan gestionar al menos el 25% del presupuesto municipal, aspirando a ampliar este porcentaje. Ahora mismo están gestionando alrededor del 14% y en el último reglamento orgánico de los distritos apenas llega al 11%. Por tanto, nosotros avanzamos en esta descentralización de competencias, por ejemplo, en materia de zonas verdes, en materia de rehabilitación, mejora y acondicionamiento de las zonas verdes y los espacios ajardinados, actuando en más casi 2.000 zonas verdes. Avanzamos también en la descentralización de la renovación e instalación de equipamientos en áreas infantiles, en áreas de mayores, en centros deportivos. Avanzamos en la descentralización de competencias y de presupuesto en la remodelación y renovación del área local y de espacios públicos del distrito y, por qué no, quizá a corto plazo las juntas municipales del distrito podrían abordar también la construcción de nuevos equipamientos en los barrios. En cuanto también a materia de personal, ¿no? Pues llevamos a cabo también una modificación de la relación de puestos de trabajo, de manera que se dotara de mayor personal a las juntas municipales del distrito y también para que se equipararan las condiciones, ¿no?, entre el personal de las juntas municipales del distrito y el personal de las áreas de gobierno. Hemos planteado como una de las propuestas de estos últimos meses, ¿no?, también esto que comentaban los alcaldes de los barrios, la elección de los concejales de distrito de acuerdo al resultado electoral de cada distrito, y no una proyección, ¿no?, del resultado electoral general. Es verdad que esto llevaría una modificación de la legislación vigente y, por tanto, pensamos que un primer paso sería, por ejemplo, repartir las vocalías electorales de acuerdo a este resultado electoral en el distrito, ¿no? Esto, desde luego, creemos que permitiría una mayor participación y una mayor diversidad en la toma de decisiones a nivel distrito. En cuanto a participación, también recuperar todo lo que avanzamos en el mandato pasado con Manuela Carmena, recuperar los foros locales de participación, recuperar los presupuestos participativos. Hemos asistido en los últimos años a una caída ubicada de la participación ciudadana en la ciudad de Madrid, de media un 50% de caída. En algunos distritos, como por ejemplo Villaverde, supera el 86%, o en Vicálvaro el 79% de menor participación. Y por supuesto recuperar los presupuestos participativos, ¿no?, esos 100 millones anuales, convocatorias anuales, y modificaremos la actual normativa que Almeida ha interpretado a su gusto para no aceptar ninguno de los proyectos que no estuviera alineado con el programa de gobierno, ¿no? Por lo
profesora Antonio. Bueno, pues en el asunto de participación ciudadana, la verdad es que me voy a alinear bastante, porque yo creo que aquí vamos a coincidir mucho en la participación, porque además ya coincidimos a la primera premisa, que es una administración que de verdad se crea la participación ciudadana, que yo creo que es algo que ahora mismo no sucede, ¿no? La participación ciudadana al final es el origen de un montón de microactuaciones y microsituaciones que el ayuntamiento jamás va a llegar a ver si no es porque hay unos ciudadanos implicados en la resolución de estos problemas diarios, ¿no? Hay muchos lugares en la política, muchas de las actuaciones que se tienen que realizar que necesariamente tienen que hacerse a través de la participación ciudadana para que sean exitosas. Y no solamente grandes proyectos, sino cualquier tipo de pequeña obra menor o pequeña ordenanza menor, ¿no? En ese aspecto coincido plenamente la revalorización y la potenciación de las juntas municipales de distrito como aquellos foros ciudadanos que en su día fueron y que deberían volver a ser con un gran peso legislativo y presupuestario, por supuesto. Sobre todo, también lo comentaba en la intervención anterior, tiene que ser de carácter vinculante, no puede ser que cosas que se aprueban o que se debaten y luego no sirvan absolutamente para nada o se guarden en un cajón esperando que alguien lo rescate algún día, ¿no? Esto no es una forma eficaz, entonces, si esto es así, ¿para qué sirve, no? Entonces, no. Hay que dar una vuelta completa a esta forma de gobernanza, realmente para que sirva, sobre todo porque la estructura la tenemos. Tenemos una estructura bastante buena que llega, aunque sí que es cierto que probablemente tengamos que ahondar en cómo compensamos también este desequilibrio, ¿no? Porque unas juntas responden a distritos de 50.000 habitantes y otras a grandes ciudades prácticamente, ¿no? Distritos de los 160.000. Esto también es un tema muy interesante, pero sin duda completamente alineado en cuanto a la autonomía y la fortaleza de las juntas de distrito. También diría que incluso deberíamos ahondar en marcos ampliados, incluso en guías y directrices de cómo guías de participación ciudadana, ¿no? Por ejemplo, la Generalitat Valenciana tiene una guía muy interesante, o la ciudad de Valencia, ¿no? De cómo se abordan estos procesos y cómo se intercalan en todo el proceso legislativo, en qué momento y en qué plazos, ¿no? Se puede aplicar este tipo de política. Bueno, en cualquier caso, 100% de acuerdo, y solamente puedo añadir que también debemos ahondar un poco en la digitalización y la eficiencia de la gestión de la administración, ¿eh? Sin dejar de lado que siempre tiene que ser una administración cercana. El hecho de que algo se pueda hacer digitalmente, tenemos que tener en cuenta que no todo el mundo está en ese momento y que hay una cierta brecha que también tiene que contemplar. Por lo tanto, deben existir todas estas opciones de abanico para que todo funcione de una manera eficaz. Por supuesto, con personal que ya tenemos que gestionar mejor. Y yo creo que aquí es un poco una posición. Pues gracias de nuevo también por tu brevedad, y para cerrar este turno de preguntas tenemos ahora a Carolina, que nos tiene que responder a esta pregunta. Muy bien. Bueno, previamente quiero hacer una valoración, y es que estamos ante un ayuntamiento de Madrid, a un gobierno municipal que es claramente hostil a la ciudadanía, claramente hostil a los vecinos y a las vecinas y a todo lo que signifique participación ciudadana. De hecho, le ha declarado la guerra a las asociaciones vecinales y a todo tipo de tejido asociativo de esta ciudad, ¿no? Tenemos unas juntas de distrito que no solamente no escuchan a los vecinos, sino que tenemos unos concejales presidentes que se enfrentan a los propios vecinos en las juntas de distrito. No les escuchan, les insultan y les mandan a callar. Y esa es la situación que tenemos. Desde luego se ha revertido cualquier tipo de participación en esta ciudad y se ataca a todo lo que se pueda organizar. Podríamos decir que en el desmantelamiento de lo que son las instituciones que ha llevado a cabo el Partido Popular, tanto en la región de Madrid como en el Ayuntamiento de Madrid, lo único que queda de Estado en algunos barrios son las asociaciones de vecinos, porque es que allí, cuando vas y hablas con vecinos en Orcasur, te dicen, es que aquí, por aquí no pasa el ayuntamiento, ni pasa nadie de la Comunidad de Madrid, lo único que pasa es la asociación de vecinos que tenemos aquí. Esto lo ha leído perfectamente el Partido Popular y por eso les ha declarado la guerra, les ha quitado la subvención a la FRAN, porque desde luego no quiere que haya nada que se pueda organizar. Y bueno, pues tenemos el despotismo instalado en las juntas de distrito. ¿Qué proponemos nosotros al respecto? Desde luego recuperar
todas las ayudas a las organizaciones vecinales que se han retirado, la cesión de espacios, porque recordemos que les han quitado el espacio a Leva de Arrazuela o la Casa de la Cultura de Chamberí. Desde luego, recuperar los foros locales, las mesas de igualdad que han sido barridas de esta ciudad, donde tenemos una ciudad donde ni siquiera hay mesas de igualdad ni puntos violeta, el único que queda en pie es el de Chamberí, y desde luego avanzar hacia una gobernanza de la ciudad descentralizada hacia las juntas de distrito. Nosotros estamos hablando que el 30% del presupuesto pueda ser gestionado por las juntas, y para eso hay que darles instrumentos, porque es verdad que nos quejamos muchísimo de nuestros concejales de distrito, que en el caso del Partido Popular son unos déspotas en muchos casos, y algunos de Ciudadanos también lo son, y no pisan el distrito, no viven ahí pero tampoco lo pisan, que se quieren reunir con los vecinos, pero tampoco tienen competencias para poder hacerlo. Hay que darles competencias y darles financiación para que todo sea mucho más fácil y mucho más racional. También tenemos que garantizar el derecho de las personas a poder ser atendidos de manera presencial, y es que hay que abordar el tema de la brecha digital. Es verdad que vamos hacia una digitalización y hay que potenciarlo, pero también es verdad que hay quien no ha podido superar esa brecha y tiene que tener el mismo derecho que alguien que sí sabe utilizar las nuevas tecnologías para poder acceder al ayuntamiento. Y por eso hay que garantizar el derecho de esas personas a ser atendidas de manera presencial. En definitiva, desde luego que hay que recuperar los presupuestos participativos, pero solventando los problemas que vivieron en su día, los problemas de burocratización, y facilitar que, sobre todo el tejido asociativo, que es el gran maltratado de esta ciudad, pueda seguir realizando esa labor, porque es que lo único que nos está quedando en pie ahora mismo son las asociaciones en los barrios y en los distritos. Pues agradeciendo tus palabras. Ahora toca que la sala tome el turno, empiece a hacer las preguntas, comentarios, todo aquello que quiera plantear al representante de las candidaturas en el Ayuntamiento de Madrid. Tendremos por aquí el micrófono alterno. Levantando la mano y... Yo tenía dos preguntas. La primera es si el lobby de los hoteles está influyendo sobre los partidos políticos. Yo tengo un piso turístico, ¿vale? Tengo 60 años, estoy en paro, y es la única ingreso que tengo. Son 15.000 pisos, yo creo que 15.000 pisos que están influyendo sobre el mercado de la alquiler en Madrid, no me lo puedo creer. Los que se ven afectados son los hoteles. Entonces quieren imponer a los turistas que vienen, que dejan unos dineros, que vayan a los hoteles, que son mucho más caros. Entonces yo no entiendo dónde está el problema de que haya. Entiendo que puede haber un problema de convivencia con los vecinos. Pero bueno, para eso estamos. Yo vivo al lado de un piso turístico, soy el primer interesado en que no haya ningún tipo de molestia. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, en el Madrid del futuro, evidentemente la tecnología va a jugar un papel muy importante. Es decir, que los coches autónomos, se supone que van a desaparecer muchos de los coches privados, podrá haber edificios hechos con 3D. Entonces, si estáis teniendo en cuenta ese cambio tecnológico que va a permitir una ciudad radicalmente distinta a como ha sido en los últimos, no sé, 2000 años, 5000 años, donde no haya que vengan a buscar el coche, donde deje el coche, donde las calles dejen de ser un sitio para que pasen coches privados, o este tipo de vehículos, sino que se hacen en Yo quería hacer una pregunta dirigida sobre todo a la representante de Más Madrid. Yo creo que en las campañas electorales, evidentemente, el papel o digamos las promesas lo aguantan todo, pero hay algunos partidos, de hecho aquí en la mesa, que han gobernado Madrid. Es decir, han tenido la oportunidad de mostrar realmente todos esos digamos, criterios y principios cómo en la práctica se aplican, ¿no? Entonces me gustaría saber si la representante de Más Madrid cree que
Madrid Nuevo Norte representa un proyecto, una propuesta positiva en términos de distribución de las oportunidades en toda la ciudad, que es una de las grandes propuestas que nos ha hecho. Si Madrid Nuevo Norte representa un avance en la solución de los problemas de la vivienda en Madrid, cuando no hay una sola vivienda social prevista en Madrid, hay un número determinado de viviendas de protección que no son viviendas sociales, no son viviendas públicas, tratándose además de suelo público, como saben ustedes perfectamente, ¿no? Es decir, si la ciudad está de los 15 minutos, se va a poder garantizar en Madrid Nuevo Norte, donde hay cientos de miles, probablemente, si se llegara a ejecutar, de empleos, una concentración de empleo absolutamente desbocada, que va a obligar, evidentemente, a desplazamientos donde ha habido estudios de movilidad que han demostrado que solamente Madrid Nuevo Norte va a provocar un 30% de incremento de los desplazamientos en el conjunto del territorio metropolitano. Es decir, de lo que se trata es de no solamente soltar frases, soltar promesas muy bonitas. Recordemos que en 2015 se firmó un pacto contra la especulación, partidos que están aquí en la mesa, algunos no existían, otros y firmaron ese pacto contra la especulación. Ese pacto contra la especulación de 2015 luego fue prácticamente de forma inmediata incumplido una y otra vez, pero en particular me gustaría que la representante de Más Madrid nos explicara cómo se compatibiliza el hecho, o sea, digamos, ese tipo de modelos y ese tipo de escenarios que nos ha planteado con la defensa, la ultranza que Más Madrid sigue haciendo de una propuesta como Madrid Nuevo Norte, que se aprobó en el ayuntamiento en el que Más Madrid no existía todavía, pero que formaba parte de sus integrantes más. Buenas tardes. Yo hablo en nombre de la Asociación Madrid Ciudad y Patrimonio. Hemos estado siempre en estos debates, hemos también celebrado nuestros propios con los grupos políticos. Lo primero de todo es que lamento muchísimo que no acudan todas las formaciones políticas a una cuestión, además un club de debates urbanos que lleva una larguísima trayectoria y muy reconocida. Entonces, me parece muy lamentable que tratándose de la ciudad no estemos aquí debatiendo con todos los grupos. Y a los que estaban presentes, bueno, y también a los ausentes, quería compartirles la reflexión a tenor de lo que se ha dicho de la participación ciudadana, que tiene que ver con nuestra experiencia como asociación en defensa del patrimonio de Madrid, donde lo que hemos percibido durante todos estos años de parte de las corporaciones, tanto municipal como autonómica, es que son un rodillo, una pisonadora que se llevan por delante todo. Y asociaciones como la nuestra, o cuando hemos colaborado con Ecologistas en Acción y otras entidades más locales, es que hemos llevado a la administración a juicio en muchos casos, y la propia administración nos ha denegado la protección como bien de interés cultural de espacios como Torrearias, que cuando lo ha pedido el ayuntamiento a la comunidad así lo ha hecho, se lo ha concedido, pero Torrearias se salvó porque hubo un juicio para no destruir ese espacio. La cornisa Vistillas se salvó de un plan, de un pelotazo entre el ayuntamiento y el Arzobispado de Madrid por un juicio. Recientemente se ganaron también los juicios del espacio de las cocheras de Cuatro Caminos, que han sido demolidas ilegalmente. Os sigo una larga lista, el plan especial del frontón de Tijay, etcétera, etcétera. Más que una pregunta, lo que quiero lanzar es como una advertencia de que la ciudadanía somos el verdadero poder, es decir, la ciudadanía somos el motivo de que estemos haciendo debates y de que haya democracia y elecciones. Entonces no puede ser que el ayuntamiento o la comunidad sean absolutamente impermeables continuamente, que tengamos que poner la ciudadanía juicios, que ganemos a nuestros propios responsables administrativos, que son meros administradores, y que no haya además ninguna consecuencia de ningún tipo. Yo la verdad es que lamento mucho que después de todo lo que hemos vivido, de todas las trayectorias que hemos compartido también en el seno de este foro en el que estamos hoy, no tener la esperanza
de que el Ayuntamiento de Madrid sea un ayuntamiento para la ciudadanía, por la ciudadanía y no en contra de la ciudadanía. Me parece que todo el suelo público es, si era un ministerio, puede ser susceptible de ser vendido para hacer vivienda. En vez de pensar que estamos, precisamente si hablamos de sostenibilidad, lo que tenemos que pensar es en reconversión de los edificios, en no perder espacios públicos, no perder cines y teatros, que no pueda ser que el Real Cinema, que era un cine anterior al 36, se demuela y la Dirección General del Patrimonio lo autorice saltándose sus propias reglas. Entonces, bueno, es un lamento, yo creo que lo compartimos más o menos toda la gente que estamos aquí, porque nos conocemos muchas de las que estamos, y nada, pues nada, agradecer que esto siga teniendo lugar, lamentar que no estén aquí los otros partidos, y bueno, y que si hubiera, que si dependiera de alguna de las personas que sí que están aquí en los próximos gobiernos, que se tomen muy en serio el hacernos partícipes a la ciudadanía y entender esos motivos que hemos expuesto a lo largo del tiempo. Así que muchas gracias. Muy buenas, soy Félix Arias de Datos Urbanos. Yo quería sacar el tema del suelo público, del patrimonio municipal y de otros organismos públicos que se están utilizando sistemáticamente para librarlo y sacar recursos extrapresupuestarios para cerrar los presupuestos en lugar de utilizarlo por la política urbana. Creo que eso es inaceptable desde el punto de vista político. Quería saber la opinión de los que estáis en la mesa, de si vuestros partidos realmente se comprometen a no especular con el suelo y el patrimonio público vendiendo la precio del mercado y evitando hacer una política sin necesidad con ese suelo, que es lo que viene ocurriendo. Y si de alguna manera os comprometéis respecto al suelo y al patrimonio municipal, pero también en tomar una posición beligerante ante organismos y administraciones superiores que tienen mucho suelo y que, habiendo estado administradas o estando ahora mismo administradas por partidos de izquierda, como el PSOE, por ejemplo, pues también se utilizan mal. Me refiero al suelo de defensa, me refiero al suelo de Renfe, de Adif, etcétera, etcétera. Y también de la comunidad. O sea, que también está liquidando el suelo que tiene pues, de distintos organismos. Y esto lo relaciona con la segunda pregunta, que es que todos habláis del equilibrio de la ciudad y de la ciudad de proximidad y demás. Bueno, la única manera de meter actividades, digamos, débiles económicamente, que no pueden luchar en el mercado dentro de la ciudad, sean actividad económica, sea equipamiento, sea vivienda pública en alquiler, es disponer de suelo. No es la única, pero es la principal manera. Entonces, renunciar al suelo del TPI o al suelo de las cocheras o al suelo de Marino Norte o otros muchísimos, pues lo que hacen es impedir hacer una ciudad de proximidad. Y termino en esto con una pregunta concreta. Parece que todo el mundo está de acuerdo en que ahora el suelo de campamento se dedique a vivienda pública. 12.000 viviendas. Todavía no se ha vendido el suelo de Madrid Norte al promotor. Todavía no se ha vendido. Ni se puede vender de momento por problemas de desintegración por parte del FNI. Pero es una buena noticia. O sea, el suelo se da por perdido, que especulen con él, Renfe, la administración y el ayuntamiento y la Comunidad de Madrid tienen el 25% del suelo de Madrid Norte y un 50% lo tienen los ciudadanos.
Pero bueno, volviendo a Campamento, parece que Campamento ahora es el Saplas del futuro, y yo me opongo. Personalmente y técnicamente me parece una auténtica barbaridad. Campamento es una pieza estratégica dentro de la ciudad que puede servir para articular el centro con el sur y con el oeste, donde deberían de plantearse operaciones no solo de vivienda pública, ni principalmente de vivienda pública, sino una operación de ciudad en serio, mucho más importante que el rollo que ahora se está poniendo de moda y que veo que de alguna manera, no sé si lo estáis asumiendo en Mar Madrid, del problema de cubrir y de eliminar las estaciones de containers y las cosas para unir entre ellas el San Fermín. Que me parece una locura porque lo he estudiado desde los años 90. Esa operación está planteada al mismo tiempo que la de San Martín y se desechó porque no hay forma de hacerlo. Pero bueno, volviendo al Campamento, como digo, es una operación debería de ser una operación estratégica y lo que está enfocando el gobierno y lo que parece que nadie critica es que parece muy bien el meter 12.000 viviendas sociales allí. O sea, es que volvemos a hacer entrevistas, volvemos a hacer asambleas, o sea, ese es el futuro que planteamos como izquierda. Primero, muchas gracias a todos por venir, la verdad, se agradece. Y bueno, ya tirando hacia lo que más me termina afectando, creo que esa parte de aquí de Madrid, 15 minutos, claro, se plantea aquí de Madrid 15 minutos, se plantea aquí de Madrid movilidad. A lo mejor soy un poco iluso, pero yo lo veo bastante poco probable. Es decir, creo que la ciudad de Madrid al final tiene un sistema geográfico de colinas. Es decir, creo que es poco probable que a través de andando o bicicletas se puedan llegar a salvar obstáculos geográficos. A lo mejor no sabía, pero entiendo la parte de los autobuses, entiendo la parte del metro y entiendo la parte de pero creo que hay algunas cosas que no se van a poder hacer. Y de hecho, ya se está comprobando con ciudades europeas como Roma o París, se están incluso eliminando sistemas como los de los clientes eléctricos y tal, porque no funcionan. Entonces, yo no entiendo muy bien este tipo de propuestas que siguen en esta línea, que sí, entiendo que dice mal, como tanto político maravilloso apuntárselo, pero no entiendo muy bien cómo esto va a suponer una solución o cómo va a poder suponer incluso un tipo de ayuda siquiera. Entiendo fenomenal que en países como el origen de Volt, en Estonia, es literalmente plano el país, que funciona fenomenal, pero ya en países de un sistema similar a España, vamos, no hay que irse muy lejos. Lisboa mismo no tiene bicicletas en la calle. ¿Por qué no tiene bicicletas en la calle? Porque Lisboa son 7 puntos. Entonces yo eso no entiendo muy bien cómo va a funcionar o no entiendo muy bien cómo queda más allá de vamos a hacer lo mejor que el gobierno actual. Y luego una segunda parte que creo que también es importante y es que Madrid al final, bueno, se ha hablado un poquito de la periferia, se ha hablado un poquito de la área metropolitana, pero creo que Madrid al final también funciona como sede y motor económico de toda el área metropolitana. Y se ha hablado aquí, por ejemplo, de la construcción de nuevos centros de trabajo, especialmente en la zona sur. Lo que pasa es que también como joven yo lo que entiendo al final es que esto lo que va a hacer es mantener a los jóvenes donde están y acercarse al trabajo. El problema, por ejemplo, es que creo que los jóvenes tenemos, como bien han dicho, una de las tasas de paro más altas que hay ahora mismo, y ya no solo de paro, sino de que creo que Madrid es otra región de Europa, la segunda región de Europa, si no me equivoco, en la que nos vamos más tarde de nuestra casa. Yo no entiendo muy bien cómo el acercar los centros de trabajo a las casas va a ayudar, más allá de construir casas cerca de los centros de trabajo. Creo que eso podría ayudar muchísimo más, por una sencilla razón, y es el hecho de posibilidad de irnos. Creo que el problema que tiene España en general, no solo en este sentido, es el hecho de que se facilita mucho te voy a dar todas las facilidades para que te puedas quedar en casa. Creo que eso desde luego no cambia por el hecho de acercar trabajos a las casas construidas. A lo mejor con estas medidas que están proponiendo ustedes de vamos a crear nuevas, vamos a sacar viviendas que no están en el mercado, vamos a conseguir que viviendas que a día de hoy estén desocupadas aparezcan, ¿vale? Completamente de acuerdo, puede funcionar, no digo que no, pero no entiendo muy bien cómo se complementa con la otra medida que no esto. Muchas gracias. Por empezar por simplemente decir que es una operación que lleva más de 25 años abierta, que era algo que hiciéramos nosotros, una operación que nosotros intentamos, y me refiero a nosotros, el gobierno de Manuel Carmena de 2015 a 2019, en ese periodo que nos correspondió con
trabajar en este proyecto, intentar mejorar con más vivienda pública, con mejor movilidad, con una mezcla de usos. Fue un proyecto que además fue aprobado por gobiernos, por todos los grupos y que se aprobó en el marco de un gobierno progresista y precisamente en el marco del modelo de ciudad que estamos planteando ahora y que he expuesto en este debate. Justamente hablamos de otras centralidades económicas, es decir, no hablar únicamente de Madrid Norte, donde sabemos que se concentra toda la actividad económica en la ciudad, sino plantear otras centralidades económicas, como por ejemplo uno de ellos, la operación que queremos hacer en el sur, ¿no? Para romper esa brecha urbana en la Bellegar. Por lo tanto, un poco más voy a decir ahí. En cuanto al tema de los lobbies de los hoteles, por parte de los grupos no hemos sufrido un ataque del lobby hotelero. Sí hemos sufrido un ataque con mucho gusto del lobby de las vecinas y de los vecinos de Madrid. Y simplemente por el hecho de que el 99% de las viviendas de uso turístico que hay ahora mismo en la ciudad son ilegales, ya solamente para cumplir con la legalidad vigente, creemos que hay que adoptar, hay que ser tajante y por lo menos eliminar aquellas que sean ilegales de acuerdo a la legalidad que ahora mismo está en marcha. Es también un problema de convivencia con los vecinos de todos los de la ciudad de Madrid y es un problema de economía básica, o sea, menor oferta de vivienda en alquiler, menor oferta de vivienda en ventas, un aumento de precio y es una de las consecuencias que estamos sufriendo en la ciudad, pero simplemente entiendo a la parte más de normativa y legalidad vigente, nuestra propuesta es aumentar los servicios de subvención y acabar con todas las viviendas de uso turístico ilegal. ¿Qué más? El tema, gracias a Patrimonio Ciudadanía, porque nosotros, por trasladarnos esta preocupación, nosotros hemos planteado un programa que se llama Madrid Cuida, donde hemos recogido muchos equipamientos que ya son patrimonio de la ciudad, pero otros que podrían llegar a serlo. Hemos trabajado mucho con las asambleas de municipios y con las organizaciones y asociaciones para incorporar más. Hemos incorporado, decía que gracias al compañero de Patrimonio, porque nosotros hemos trabajado en un proyecto que se llama Madrid Cuida, donde hemos incorporado junto a asociaciones y organizaciones de la sociedad civil muchos equipamientos que ya son patrimonio, pero también otros que podrían llegar a serlo y nos hemos recogido en este convenio de equipamientos. En cuanto a la venta de suelo público, muy de acuerdo. Yo creo que el gobierno de Almeida, y lo hemos visto en todos los presupuestos que ha presentado, la bajada de impuestos siempre lo ha cubierto con una venta de parcelas públicas. Será la manera de compensar las cuentas hasta que no ha podido compensar algo más y ha presentado unas cuentas con un déficit de 268 millones este año. Y en cuanto a la ciudad de los 15 minutos, el tema de la proximidad, de la cercanía, yo creo que es mi opinión que no hay obstáculos geográficos que te impidan ir andando a 10 o 15 minutos de tu casa, no hay obstáculos geográficos que te permitan coger una bici eléctrica para desplazarte, ¿no? En equipamientos, en comercios, espacios públicos, sector de salud, cole, ¿no? Y de hecho el servicio de Bicimat ha funcionado perfectamente, era uno de los grandes éxitos de la ciudad de Madrid, que además una de las buenas prácticas que se ponía de ejemplo en otras ciudades, y la cuestión es recuperarlo para poder efectivamente desplazarte tanto en bici andando. Y el tema de los jóvenes, nosotros estas nuevas centralidades económicas, o acercar el trabajo, la actividad económica a los barrios, lo planteamos mucho más como una forma de generar esta posibilidad, de generar esta vida en los barrios, sobre todo de no perder una hora en moverte a ese centro económico que siempre está en el norte y que no pierdas tu tiempo de vida y sobre todo que tengas esa cercanía en todo un tiempo cotidiano, ¿no? Y creo que el problema de la nacionalización no es tanto un problema de empleo como de acceso a la vivienda. Por complementar, como también voy a comentar sobre eso. A ver,
ahora se escucha bien, está muy cerca. Bueno, voy a hacer un repaso rápido de algunas de las preguntas que se han comentado. El tema del lobby de los hoteles, yo coincido plenamente, ¿no? En el sentido de, bueno, efectivamente el problema están los pisos turísticos, la mayor parte son ilegales, desde cuando resolver esa situación entramos en una circunstancia radicalmente diferente. También podemos hablar un poco de qué modelo de turismo queremos en Madrid, dónde se está potenciando, si lo estamos concentrando todo en un espacio muy concreto que es el centro, ¿no? Vale. Repaso de Ciudad del Futuro, si nuestras políticas están en la línea de las futuras demandas tecnológicas y demás, pues al 100%, en el sentido de que las demandas en el futuro van a venir dadas en su mayor parte por crisis climática, descarbonización, movilidad sostenible y innovación y nueva tecnología. Ahí plenamente todas las políticas que estamos pensando lo hacemos desde esa perspectiva. El tema de movilidad, el tema de vivienda, el tema social, todo va en esa dirección. Evidentemente, siempre con lo que comentaba al principio, la capacidad de anticipación. Siempre vendrán problemas que habrá que resolver y eso no lo podemos prever, pero sin duda sí que creo que una hoja de ruta muy potente en ese sentido, sobre todo porque ya venimos viendo algunas de las consecuencias de este nuevo futuro que cada vez nos va llegando y al que Madrid no está respondiendo. Respecto a Madrid Nuevo Norte, bueno, esto es un planeamiento que viene ya muy largo de varias décadas, ¿no? Y que en cualquier caso, y a pesar de que todos podemos tener una opinión muy concreta sobre qué nos parece, porque este tipo de proyectos tan grandes urbanísticos no parece que haya una forma correcta de contentar ni de hacer un proyecto que iguale como por igual, ¿no? Yo ahí nuestra posición es que es un proyecto cerrado en el que ahora mismo nos toca hablar de reequilibrio. Es cierto que Madrid Nuevo Norte no ahonda en un reequilibrio de Madrid y que sigue concentrando la actividad en el norte de la ciudad, y eso tampoco lo puede negar nadie. Sí que se hizo una mejora sustancial en la anterior legislatura, probablemente no tanto como pudiéramos darnos a muchas personas, pero sin embargo sí que creo que también era algo necesario en el norte de Madrid de recosido de las vías que generaban. De la misma forma que también lo será en el sur, y es ahí donde tenemos que poner ahora el foco. En todo como hablamos de recoser todos los barrios del sur, Arroyigal, el nudo sur, es decir, ahora nos toca reequilibrar todo este modelo que hemos heredado. En Madrid Nuevo Norte, nos gusta, es verdad, porque todos lo votamos a favor, pero es un modelo heredado y que había que cerrar. Efectivamente, probablemente se pudiera haber hecho de mejor forma, pero es algo que ya está en marcha. Respondiendo al tema de ciudad 15 minutos, a ver, yo aquí siempre quiero lanzar una reflexión, ¿no? El tema de la ciudad 15 minutos. No tenemos que ser muy dogmáticos en estos conceptos, es muy interesante y desde el Grupo Socialista siempre hemos defendido la proximidad y la ciudad de 15 minutos, es más, es un concepto que ya se introducía desde el año 2005-2006 en planes generales de ordenación, como en la ciudad de Sevilla, incluso está en los acuerdos de los pactos de la Villa que se hicieron hace unos años aquí en Madrid. Pues es un concepto que viene de largo y que no es una política que llevemos y impulsemos otro día siguiente, tengamos todo el próximo, porque tampoco va en esto, ¿no? Es simplemente una filosofía en la que encajar todas las políticas para ver de qué manera podemos eficienciar el uso de los recursos y de los desplazamientos, en tanto en cuanto todo lo que propongamos lo consideremos desde esta perspectiva. Ejemplos prácticos, ¿no? Es decir, oye, si hacemos un barrio nuevo que sea mixto, ¿no? Que mezcle usos, que mezcle comercio de proximidad. ¿Se puede una ciudad consolidada? No, evidentemente la ciudad que tenemos es la que nos ha venido dada, no podemos cambiarla. Sin embargo, sí que podemos hacer algunas cosas, ¿no? Potenciar este comercio, probablemente permitir usos alternativos, planta primera. Esto es un poco la filosofía de los 15 minutos. Y a partir de ahí, decir que, oye, Madrid, como ciudad compacta y densa, tiene un potencial enorme para apostar por esta filosofía. Desde luego, siempre nosotros hemos apostado por ella. Por eso ahí defendemos mucho esta teoría, pero no como algo inmediato y cuantificable. Es la filosofía de base de todas las políticas, ¿no? Por supuesto, el compromiso lo he comentado por aquí, el compromiso a no especular con el suelo público. Esto es esencial. El suelo público tiene que estar siempre al servicio de la ciudadanía. Esto creo que podemos coincidir todos, especialmente nunca en contra de los intereses de la ciudadanía. Comparto la reflexión que hacía Madrid Ciudad y Patrimonio. Tenemos que empoderar a la ciudadanía y que una administración sea transparente y que dé respuestas, ¿no? Y esto es verdad que es un reto, ¿no? Es un reto porque a veces es complicado, pero sin duda tiene que ser el camino. Nosotros ahí
tenemos plena sintonía con la reflexión que has hecho, sin duda. La operación Campamento, pues efectivamente, una opinión es una buena actuación. Podría haber sido diferente, efectivamente, pero viene también a ahondar en solucionar uno de los problemas que tenemos en Madrid, que hemos planteado desde el principio, que es el tema de la vivienda social. Podría ser mucho más que esto, podría serlo, pero realmente, si queremos en Madrid ahondar el problema de la vivienda, que no es el problema en sí, sino que es el precio de la vivienda, hay que poner oferta a disposición de vivienda en alquiler protegido, es decir, de superar este 1% que tenemos de vivienda en alquiler frente a un 15% en algunas capitales europeas, para contener de esta forma el precio de la vivienda libre, que es una de las piezas clave para llegar a intentar solventar este problema. Por supuesto, de manera transversal con otras muchas políticas que se pueden, incluso algunas, debatir, ¿no? Y que la ley de vivienda abre la puerta a muchas de ellas. Sin olvidar, claro, que también esto reclamando las administraciones competentes, que esto no es solamente asunto municipal, sino que aquí es muy importante la comunidad autónoma, igual que el gobierno de España ha estado en este caso con la operación Campamento. Y luego, como última reflexión, para ya terminar de no enrollar mucho, el tema de Madrid como motor económico, ¿no? Que comentabas que cómo instalar polos en unos lugares. Yo aquí te diría, no nos quedemos solamente con el hecho de la urbanización, sino que aquí lo que queremos es que Madrid, yo creo que también coincidimos todos, deje de ser esta ciudad de servicios y de hostelería, es decir, esta ciudad volcada con este modelo precario, porque realmente el motor económico de Madrid, más allá de los servicios y de la propia dopaje, por así decirlo, de que es capital de España, el modelo es precario, aquí no hay industria de tecnología. Madrid tiene mucho potencial para eso y eso es lo que tenemos que apostar, sobre todo en la alta tecnología verde, que es un poco el camino que también está liderando el gobierno de España en Europa y en el mundo. Y Madrid aquí tiene un potencial enorme para esto. Nosotros no somos productores de nuestra electricidad, pero sí que podemos ser un hub muy importante para ello. Y esto va un poco en la línea de lo que comentabas, queremos polo económico reequilibrado en el sur, pero además polo económico de valor. Tenemos un modelo económico de valor añadido. O sea, este es el modelo que queremos para en el futuro. No me estoy más y si no, luego alguna cosa más, discúlpame. A ver, aclarar que evidentemente Podemos Izquierda Unida pues no nos presiona a nadie, ni menos los hoteles en este caso. En todo caso, la gente. Sí, pero bueno, nosotras no estamos presionadas por los hoteles. Lo hemos dejado muy claro. El problema que existe en Madrid es la proliferación de viviendas turísticas ilegales. Supongo que además a ti no te afectará porque tu vivienda seguramente será legal. Lo que queremos es que dejen de existir esos pisos turísticos ilegales y que el ayuntamiento haga su trabajo, porque la obligación de un ayuntamiento es la inspección y es garantizar que todos esos pisos turísticos pues, cumplan la normativa vigente, sin más. Y eso ayudaría muchísimo a que hubiese vivienda, a que nos expulsase a los vecinos, sobre todo del centro de Madrid, pero no solo del centro, porque es que cada vez esto está proliferando en más barrios de sus propios barrios. Con respecto a la operación Madrid Nuevo Norte o operación Chamartín, es decir, nosotros estamos en contra de esa operación y de hecho la llevamos a los tribunales. Podemos Izquierda Unida lo ha denunciado en los tribunales y no votamos a favor de esa operación. Y además creo que va en contra de lo que es el Madrid de los 15 minutos, porque si estamos hablando de que queremos un reequilibrio territorial y que queremos el trabajo cerca de casa y que queremos que lleguen las dotaciones a los barrios, crear un polo en el centro en el norte de Madrid donde ya existe esa atracción de personas, hace que muchísima gente vaya a tener que utilizar durante mucho tiempo transporte para llegar a un punto que es precisamente la zona de Chamartín, que además no solamente está afectando de manera negativa o va a afectar de manera negativa a la población de Madrid, también va a afectar de manera negativa a las poblaciones como San Sebastián de los Reyes o Alcobendas. Está afectando a la región. Nosotras evidentemente no estamos a favor de ese proyecto y creemos en la ciudad
en las posibilidades que hay dentro todavía de los barrios ya consolidados para la adquisición de vivienda pública. Y antes lo especificaba claramente. Existen promociones de la Sareb que además ahora se van a remover, con lo cual se van a poner a disposición de los ayuntamientos y podremos hacernos de esos pisos de la Sareb. Se pueden firmar convenios con grandes tenedores, compra particulares y podremos ir adquiriendo vivienda pública ya construida, porque es tal la emergencia que tenemos habitacional en esta ciudad que no podemos esperar a que llegue la operación no sé qué para tener vivienda pública. Estamos aquí y ahora y estos son unos resortes al alcance de la mano, que además la ley de vivienda nos pone para poder hacernos con un parque de vivienda pública ya, inmediatamente y necesaria, claro. Con el tema del control de precios del alquiler, no solamente es que hace falta construir nuevas promociones para que bajen los precios de los pisos y los precios de los alquileres, ¿no? Gracias a la ley de vivienda podemos pues controlar esos precios del alquiler y para eso la vamos a utilizar, para sobre todo declarar zonas tensionadas y poder evitar esa alza de precios. Y desde luego también contempla la propia ley de vivienda la obligación de reservar el 30% de las promociones nuevas para vivienda protegida, más vivienda pública para la empresa municipal de la vivienda. Y decir que también al compañero de la Asociación Cultura y Patrimonio, que es evidente que desde la Comunidad de Madrid y desde el Ayuntamiento de Madrid no se protege el patrimonio de esta ciudad. Ellos tienen una visión, también la consejera, no solamente desde la ciudad, sino la Consejería de Cultura tiene una visión de solamente proteger lo que son las fachadas y cargarse todo lo que hay dentro. Y tenemos un claro ejemplo de lo que ha pasado con la casa de Vicente Alexandre, que es un auténtico despropósito y ahí ninguna administración ha querido realmente hacerse cargo. Tenemos que pasar de esa concepción que tiene el Partido Popular de protección solamente de las fachadas y poder especular dentro de esos edificios, sino protección total del patrimonio cultural en la ciudad de Madrid. Y no queremos nuevos desarrollos, ya lo he dicho en un principio. De hecho, nosotros proponemos una ley de barrios para garantizar que no se pueda seguir especulando, porque lo que se está vendiendo es humo. Los valdecarros es humo, iPhones es humo, se está vendiendo humo y se está estafando a los que les venden sueños, como se ha estafado a las personas que se han ido a vivir a la Ensanche de Vallecas, que compraron unas casas en base a unas fotos muy bonitas, con anchas alemanas y un montón de dotaciones, y 20 años después, nada de nada. Y vemos cómo encima están regalando suelo público que debería estar destinado a un cole público o un instituto público, se lo han dado pues a la privada concertada. Y esto no puede ser. Queremos que antes de que se construyan nuevos desarrollos se garantice que los existentes tienen sus dotaciones, porque estamos viendo que tenemos problemas de movilidad y problemas a la hora de dar servicio a sus vecinos. De hecho, hay solamente que hablar con los vecinos del Cañaveral y lo que están pasando, que no solo no tienen de nada en su barrio, sino que además tienen que coger el coche para todo y saturar los servicios en Vicálvaro. Por eso hay que ordenar todo lo que hay. Ya tenemos mucho caos, por así decirlo, ya hay mucho caos vigente, hay que ordenar lo que hay, dar dotaciones a los barrios, nuevos barrios que tenemos y los nuevos desarrollos, antes de pensar en los desarrollos siguientes. Y con respecto al trabajo y al polo industrial, nosotras apostamos por la descentralización también. Nosotros hablamos del polo de las 3 Vs, Vallecas, Villaverde, Vicálvaro, ¿no? Y apostar precisamente por esa descentralización y llevarlo hacia el sur para que haya un reequilibrio territorial también en el trabajo. Porque cuando hablamos de la ciudad de los 15 minutos, o cuando se habla de la ciudad de los 15
se debe hablar como un horizonte. Yo lo veo así, como un horizonte al que caminar, porque la situación en la región de Madrid y la situación en la ciudad de Madrid está muy lejos de tener el Madrid de los 15 minutos, sabiendo cómo estamos de dotaciones, cómo estamos a años luz de lo que debería ser bueno, pues la normal convivencia. Queremos que lleguen esas dotaciones a los barrios, colegios, centros de salud, escuelas infantiles, bibliotecas, falta de todos los barrios. Tienen que llegar. Y también el trabajo, acercarlo a los domicilios y repartirlo, a reequilibrar territorialmente. Y por último, con respecto al modelo, hay que hablar de la precariedad laboral. El modelo del Partido Popular, tanto de la señora Ayuso como del señor Martínez Almeida, es el modelo de la precariedad, del trabajo basura. De hecho, ellos apuestan por la desregulación, por las empresas pirata. De hecho, muchas veces la presidenta se ha convertido en, parece, una comercial de Uber, ha atacado al sector del taxi, ha atacado a cualquier tipo de trabajo regular y, desde luego, no ha aprovechado la oportunidad dorada que había con los fondos europeos de poder apostar por ese empleo verde y de alta calidad, porque, como sabéis, aquí hemos dejado pasar recursos y recursos por delante de nuestras narices, porque desde la Comunidad de Madrid no se han utilizado esos fondos europeos, no los han utilizado. No les interesa ese modelo industrializador y solo hay que ver que no han cumplido para nada el plan industrial que tenían firmados desde hace años con comisiones y UCT. Es evidente que tenemos que cambiar radicalmente, pasar del modelo del trabajo basura, que es el modelo del Partido Popular, al trabajo de alta calidad. Y también decir que, como sabéis, la presidenta y también el alcalde de Madrid se manifestaron totalmente en contra de la reforma laboral y de cualquier cuestión. Decían que la subida del salario mínimo interprofesional, que la reforma laboral iba a ser un caos para Madrid. Pues los datos nos dicen que gracias a la subida del salario mínimo interprofesional no se ha destruido empleo, por supuesto que no, se ha creado mucho más. Y gracias a la reforma laboral tenemos a 500.000 personas que han pasado a ser indefinidas en esta región. Con lo cual, es evidente que estas políticas del Partido Popular y de la derecha son políticas fracasadas y que tenemos que pasar, pasar página e ir hacia otro lado. Bueno, pues hemos terminado este debate. Quisiera deciros solo alguna cosa a mi derecho. Agradeceros a todos los asistentes vuestro interés, el apoyo esta tarde con nosotros, el esfuerzo a los candidatos y ponentes por resumir y hacer síntesis cuando la ciudad es compleja y también son sus problemas. De paso, quería poner a vuestro conocimiento que desde el Club de Debates Humanos vamos a hacer un crowdfunding para dinero. Como sabéis, nosotros hemos recurrido a la sentencia, hemos recurrido a la operación Novo. Ahora lo llamamos caso Chamartín, viendo cómo va esto y la corrupción de su interior acabará en los juzgados y no seremos nosotros los que denunciemos que lo hemos hecho. En todo caso, nosotros pusimos ese recurso porque para nosotros era fundamental, entendiendo que si no lo hacíamos sería un cargo de conciencia. Efectivamente, la operación Nuevo Norte, en esa operación gana el capital financiero, pierde la ciudad, perdemos los ciudadanos y creemos que además la sentencia, en los términos en que ha sido redactada por parte de los jueces, significa el certificado de defunción del urbanismo como instrumento de intervención en la ciudad. Nos parecen hechos muy graves, pero bueno, esto al final podemos decir que hay una enseñanza, está en el libro de Xochitl. No se puede montar un tigre, pero sí se puede ser insumiso intelectualmente. Y quisiera recordaros a los que os habéis pronunciado aquí acerca de estas operaciones terribles para la ciudad y para los ciudadanos, que
lo que está mal al norte no está mejor al sur. Y terminaré dándoles las gracias a nuestros intervenientes y haciéndoles una petición. Habéis coincidido en muchas cosas a lo largo de vuestro diagnóstico. Eso es bueno, siempre se puede matizar, se tocan posiciones, lo difícil es negociar, pero creo que en general hay un alto nivel de acuerdo. No olvidéis que después del 28 de mayo, si habéis estado de acuerdo en la caracterización de los problemas, sería estupendo que estuvierais de acuerdo en la caracterización de las soluciones, porque la ciudad nadie se lo merece y porque todos nosotros estaríamos, viviríamos muchísimo. Apelo, por tanto,